Bueno, jóvenes, entramos entonces en un tema nuevo, empezamos tema nuevo en nuestro proceso de aprendizaje. Eh, Hasta el momento, todo lo que hemos trabajado de las funciones trigonométricas han sido enfocadas o enfocado a la solución de triángulos rectángulos. Todo el estudio de lo que hemos visto de trigonometría hasta ahora ha sido un enfoque en triángulos que son rectángulos, o sea, que poseen un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Pero ¿qué sucede cuando en algunos casos se nos presentan situaciones en las cuales esos triángulos no presentan ángulos de 90 grados? ¿Sí? Sus ángulos internos son ángulos con menores de 90 grados. Entonces miremos acá, o mayores de 90 grados. Miremos ya acá entonces que a esos triángulos se les denomina triángulos no rectángulos, pues precisamente por eso. Y en la literatura matemática, en la trigonometría, también tienen un nombre que se denomina triángulos oblicuángulos. Oblicuángulos. Son todos aquellos triángulos que sus ángulos internos no, ninguno de ellos es de 90 grados. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Profe, aplican las funciones trigonométricas, están involucradas en su solución. Recuerden que el objetivo de la trigonometría pues se reduce básicamente a encontrar los valores de los lados de un triángulo perdón, o el valor de sus ángulos internos. Eso es la trigonometría pues básica. Ya dentro de muy poco nos metemos en la abstracta, ¿sí? Pero en este momento estamos hablando de la trigonometría básica y allí es donde identificamos entonces situaciones en las cuales podemos encontrar triángulos que son rectángulos o triángulos no rectángulos. Entonces, el objetivo del estudio de este tema es básicamente cómo podemos resolver triángulos oblicuángulos o no rectángulos. Primero que todo, hagamos una identificación de los triángulos no rectángulos o llamémoslo ahora oblicuángulos. Aquí ya no hablamos de catetos, ¿sí? Solamente se habla de catetos cuando hablamos, o de hipotenusa y catetos cuando hablamos de triángulos rectángulos. Aquí ya tenemos que hablar de otras cosas diferentes. Básicamente, estos no son otra cosa más que lados de un triángulo, ¿sí? Vamos, y siempre es importante que tengan esto en cuenta, de que los ángulos internos de ese triángulo oblicuángulo los vamos a denotar por letras mayúsculas. Entonces podemos denotarlo, por ejemplo, que ese es el ángulo A, que ese es el ángulo B y que este es el ángulo C en secuencia. No obligatoriamente esto tiene que ser siempre A y este B y este C. Puede ser que este sea A, este B, este C. Bueno, indistinto. Ustedes toman la decisión. Yo allí lo hago pues como quise hacerlo en ese momento. Lo importante es que ustedes sigan una secuencia. Otra cosa muy importante, que tengan en cuenta que esos ángulos se referencian por letras mayúsculas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo denotamos los lados? Si los ángulos los denotamos con letras mayúsculas, pues los lados de un triángulo oblicuángulo los denotamos con letras minúsculas. Pero hay que tener una cosa muy en cuenta, que si este es el ángulo A, el lado que es opuesto a este ángulo, ¿cuál es el lado opuesto? El que está al frente, o sea, el que está al otro lado de ese ángulo. Entonces, este lado de acá, que viene desde acá hasta acá, este lado es opuesto a este ángulo. Y si este es el ángulo A, este sería el lado A. ¿Sí? Hay que tener en cuenta eso por conveniencia matemática. Entonces, por ejemplo, aquí este es el ángulo B, por lo tanto, su lado opuesto, que es el que está al frente, este de acá, sería el lado B. Y observen que a los lados les estoy dando letras minúsculas para que no se confundan con las mayúsculas. Y si este es el ángulo C, su lado opuesto sería el lado C y se denota con minúscula.
Eso hay que tenerlo muy en cuenta. O sea que aquí no vamos a hablar de catetos, de hipotenusa en los lados y ángulos internos. Pero los ángulos internos los denotamos por letras mayúsculas. Ahora, no siempre van a ser ABC. Esto puede ser teta, alfa y beta, ¿sí? O esto puede ser M mayúscula, N mayúscula o mayúscula, ¿sí? Entonces, no siempre va a ser ABC. Entonces, digamos que por conveniencia en este momento lo voy a denotar de esa forma. De esta forma, entonces, empezamos con el estudio de los famosos triángulos oblicuángulos, aquellos que no tienen ángulos internos de 90 grados.